La guerra ya ha comenzado, pero pocos lo perciben. No hay ejércitos marchando, ni trompetas sonando, solo un silencio denso, como antes de la tormenta. Antiguas fuerzas han despertado y ahora caminan entre nosotros, moldeando pensamientos, corrompiendo certezas, preparando el terreno para algo mayor. No atacan con armas, sino con miedo. No conquistan ciudades, conquistan corazones. Algunos lo sienten. El aire se vuelve espeso. Los sueños se transforman en señales. El espíritu percibe el peligro antes de que los ojos lo vean. Han sido marcados, no para huir, sino para resistir. Y cuando la sombra se alce sobre el mundo, todos sabrán dónde termina el camino. En el lugar donde la luz y la culpa se encuentran, donde cada alma enfrenta el reflejo de lo que eligió ser, en el olvido de las sombras, en el valle de la redención. Todo comenzó con el silencio, no el silencio común de las noches vacías, sino un silencio que parecía observar. Un sonido contenido en el aire, denso, como si algo dormido despertara detrás del tiempo. Poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Sueños que parecían mensajes, presentimientos que no se podían explicar, y una sensación constante de que alguien o algo estaba llamando. Nadie sabía qué era, pero aquellos que sentían el llamado empezaron a apartarse del ruido del mundo. Todo a su alrededor parecía igual, pero su mirada había cambiado. Comenzaron a percibir lo que otros ignoraban. Un frío que aparecía sin viento, sombras que parecían moverse en los bordes de la visión, coincidencias que se repetían hasta dejar de ser coincidencia. No fueron elegidos por poder ni por santidad. Fueron marcados porque aún podían escuchar. En un mundo dominado por voces, todavía reconocían el sonido del silencio, y el silencio siempre fue el idioma de Dios. El llamado no llegó como un trueno, sino como un recuerdo, una presencia que se imponía sin decir nada. Y cuando se dieron cuenta, el aislamiento ya había comenzado. Personas se alejaron sin explicación. Caminos que parecían seguros se cerraron. El tiempo comenzó a moverse de otro modo, y cada pequeño acontecimiento parecía tener un propósito oculto. Era el inicio de la separación, el proceso que distingue al despierto del dormido, al siervo de la multitud. Aquellos que respondían al llamado sentían que el peso aumentaba, pero también que algo crecía dentro de ellos, una fuerza serena que no provenía de la carne ni de la voluntad. Entonces comprendieron, el campo estaba siendo preparado, y cada alma que despertaba era un estandarte encendido en medio de las tinieblas. El mundo espiritual se realineaba, y quien escuchara el llamado ya no tendría regreso, porque antes de que el infierno ataque, el cielo despierta. Las tinieblas nunca se anuncian, se insinúan, entran por los hábitos, los pensamientos, los miedos no confesados, disfrazadas de lógica, de comodidad, de distracción, moldean el mundo en silencio, y cuando alguien lo nota, ya está rodeado. El reino de las sombras no necesita ejércitos, conquista con ideas. Cada duda sembrada, cada mentira disfrazada de verdad, es una semilla lanzada en tierra fértil. Y el suelo más frágil siempre ha sido el corazón humano. Allí, el enemigo no destruye, convence. Las fuerzas caídas aprendieron a actuar en la sutileza. Cambian fe por conveniencia, verdad por apariencia, pureza por aceptación. El caos no nace del odio, sino de la indiferencia. Y así crece el reino de las sombras, no entre los perversos, sino entre los distraídos. Muchos creen que la oscuridad es ausencia de luz. Están equivocados. La oscuridad es la luz distorsionada,
la verdad fragmentada hasta perder su sentido. Y eso es lo que desean las potestades, que nadie pueda distinguir lo sagrado de lo banal. Detrás de los sistemas, de las voces y de las promesas, existen inteligencias antiguas, tan viejas como el primer acto de rebelión. Son ellas las que inspiran el miedo colectivo, las que transforman el tiempo en prisa, el cansancio en normalidad. Trabajan lentamente, pero sin descanso, y cada mente rendida se convierte en parte de su legión silenciosa. Mientras los elegidos despiertan, el enemigo también se reorganiza. Sabe que no puede vencer por la fuerza, así que intenta vencer por la duda. Un ataque invisible, continuo, paciente, letal. No busca destruir cuerpos, sino debilitar convicciones, porque cuando la fe se derrumba, el mundo cae con ella. Hay lugares donde la oscuridad parece respirar, sitios marcados por presencias antiguas, donde el aire es más pesado y el tiempo parece detenerse. Son territorios conquistados, zonas de influencia espiritual. Pero incluso en esos lugares, algo resiste. Una chispa, casi imperceptible, permanece encendida, como si el propio universo se negara a rendirse. Y es por esa chispa que la guerra continúa, porque las tinieblas no temen al caos, temen al recuerdo de que, detrás de todo lo corrompido, aún existe un origen luminoso que jamás podrá ser borrado. El reino de las sombras sabe que no necesita eliminar la luz, basta con hacerla dudar de sí misma. Así comienza el verdadero dominio, cuando los hijos de la luz empiezan a preguntarse si aún son luz. Pero algo está a punto de romper ese equilibrio, porque cuando la mentira domina el mundo, la verdad no muere, se prepara. No toda luz se ve, algunas se esconden para sobrevivir. Mientras el mundo se hunde en la confusión, los elegidos aprenden a luchar en lo invisible. Descubren que la guerra no se gana con fuerza, sino con fidelidad. Cada pensamiento guardado, cada palabra contenida, cada oración silenciosa se convierte en una espada. La resistencia comienza dentro. Es allí donde la fe se sostiene cuando todo se derrumba. Las sombras intentan ahogar el espíritu con miedo, pero el silencio de los fieles es lo que las desarma. El enemigo no comprende la paz que existe en medio del fuego, y eso es lo que lo derrota. Los elegidos no buscan gloria, luchan con los ojos cerrados, guiados solo por la presencia que aún reconocen en las tinieblas. Saben que el mal no teme al ruido, teme al discernimiento. Y por eso oran en secreto, caminan en silencio y esperan con fe. En cada corazón despierto, una chispa se enciende, pequeña, pero incorruptible. Y cuando muchas de esas chispas se unen, el mismo infierno tiembla, porque la luz no necesita multitud, solo recordar quién es. La guerra exterior nunca fue el verdadero campo de batalla. El enemigo más peligroso habita dentro. Es allí, en el silencio de la conciencia, donde cada alma es confrontada con lo que realmente cree. Cuando la luz penetra demasiado profundo, no solo revela el mal, revela lo que el hombre intenta ocultar de sí mismo. El orgullo disfrazado de fe, la culpa vestida de virtud, el miedo que se llama obediencia. En ese punto, no hay ruido, ni aplausos, ni testigos, solo el corazón frente a la verdad. Algunos soportan el peso y se inclinan, otros se quiebran y huyen, pero nadie sale ileso. Cada lágrima es una sentencia, cada elección un espejo. El fuego que juzga no viene de afuera, nace de lo que arde por dentro. Y cuando todo se reduce a cenizas, solo queda lo que es real, el alma desnuda ante Dios. Cuando el juicio termina, el silencio regresa, pero ya no es el mismo. Algo cambia en el aire, como si el propio tiempo
respirara más lento. Las sombras, que antes parecían invencibles, comienzan a retroceder, y lo que queda es la verdad, desnuda, inalterable, brillando en medio de las ruinas. Los elegidos descubren que la guerra nunca fue solo entre la luz y las tinieblas, sino entre la memoria y el olvido. El enemigo no quería destruir el mundo. Quería que el mundo olvidara quién lo creó. Cada distracción, cada miedo, cada deseo moldeado por el vacío era parte de ese plan. Ahora, el velo comienza a caer. Las mentiras pierden forma. Las voces se silencian. Y por un instante, todo parece alinearse. Lo que era invisible se vuelve visible. Y lo que parecía distante se revela presente. Los elegidos comprenden que nunca lucharon solos. Cada caída, cada dolor, cada pérdida, formaba parte del camino que los conduciría de regreso al origen. Entonces entienden, la luz no es solo lo que vence a las tinieblas, es lo que las transforma. Porque al final, la guerra no termina con la victoria, sino con la revelación. Y hay algo a punto de ser revelado, algo que los ojos humanos aún no podrían soportar ver. El cielo observa en silencio, la tierra espera en tensión, y el espíritu sabe que aún no ha terminado. El campo está en silencio, la guerra ha cesado, pero el mundo aún lleva su sonido, y en medio de las cenizas hay ecos, vestigios de lo que cada alma eligió preservar cuando todo se derrumbó. Algunos regresaron a la oscuridad, otros permanecieron firmes, guardando la chispa que el tiempo no pudo apagar. Esos pocos comprendieron que la verdadera victoria no fue sobrevivir, fue recordar. Porque el mal no teme al fuego, teme a la memoria. Y mientras exista quien recuerde la luz, la oscuridad jamás será completa. Las voces se callan, el viento se detiene y el universo parece inclinarse en reverencia. Entre los reinos, un susurro se extiende, suave como un recuerdo antiguo, un llamado para aquellos que aún buscan redención. Y es en ese llamado donde todo vuelve a comenzar. En el punto donde el tiempo se disuelve, donde el pecado y la esperanza se encuentran, donde cada alma enfrenta el reflejo de lo que eligió ser, en el valle de la redención.